Una pose de galán. Ahí está, ahí quedó esta canción de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ¿no? Algo mexicano. Algo que también, Enrique, ¿qué nos quieres compartir? Fíjate que, perdón, hablando un poquito de Miguel Hidalgo, tenemos este libro precisamente de Eugenio Aguirre, un escritor muy famoso mexicano, que se llama Hidalgo entre la virtud y el vicio. Es una novela histórica y que precisamente nos habla sobre este famosísimo personaje, el cura Hidalgo. Pero vamos a recordar un poquito quién es Eugenio Aguirre. No sé si lo recuerden en programas como Los Conspiradores, ahí lo llegamos a ver, o todavía me parece que sale en algunos programas, ya tiene unos problemas de salud por ahí. Este narrador de la Ciudad de México nació en 1944, el 31 de julio, ha sido colaborador de radio, ha escrito varios libros, y entre los que más se destacan es precisamente este, ¿no? Hidalgo entre la virtud y el vicio. Bueno, esperando que regrese nuestro compañero no pagó el internet. No pagó el La internet. luz. No pagó el internet, ni modo. Es prepago. Sí, se le acabaron los datos, ¿no? Pero bueno, ahorita que regrese, pues vamos a. ¿Ya estás? ¿Enrique? Perdón. Sí, creo que tuve ahí un problemita, ¿no? Sí. Se desconectó esto. Les mencionaba un poco del libro, ¿no? De Hidalgo, entre el virtud y el vicio. Y precisamente este escritor mexicano nos mencionaba todo lo que era y representaba este personaje de Miguel Hidalgo, que entre la blasfemia, porque era blasfemo aparte, jugador, le encantaba el juego de azar, mujeriego y parrandero, o sea, le encantaba la fiesta a este cura, ¿no? Eso sí, hay que reconocerle, era sumamente ilustrado, completamente inteligente, era altamente inteligente en ese tiempo. Para su época él había tenido los privilegios de estudiar, precisamente su familia lo encausa a lo que es la Iglesia Católica con la finalidad de que tome estudios. Tenía una posición económica alta, su familia pertenecía a una de las más ricas de México, tenía en ese tiempo grandes propiedades, estas grandes haciendas, y precisamente eso es lo que le da la oportunidad de trabajar dentro de la iglesia y tener ese acceso a la educación. Entonces, algo que nos menciona Eugenio Aguirre, el escritor, es precisamente eso, ¿no? Miguel Hidalgo era más que nada, era un hombre hecho y derecho, pero también tenía sus cosillas, ¿no? Ahí interesantes, sobre todo que le encantaban las mujeres, o sea, a pesar de tener el hábito del celibato por parte de la iglesia, le encantaban las mujeres. Entonces, no es que lo inventemos o se diga por ahí, sino ya existen los antecedentes históricos que hablan de esto y que precisamente nos mencionaban eso, le encantaban las mujeres casadas aparte y guapas, ¿no? O sea, era un galanazo para su época. Más o menos como con 50 y tantos años de edad, cuando se inicia este proceso de la independencia, pues él estaba en su mero auge, o sea, tenía un carisma para hablar con las chicas y un atractivo para las mujercitas de 20, 25 años, lo hacían irresistible para ellas, ¿no? Y siempre precisamente en este libro habla varias de sus anécdotas de mujeriego. Y más que nada, una de las razones por las cuales lo motiva a entrar a este proceso de la independencia es que se meten con su familia. Lo menciona nuestro escritor Eugenio Aguirre, que estos españoles deciden de alguna forma empezar a cobrar más impuestos a sus haciendas y a quererle quitar terrenos a su familia, a sus hermanos, y esto es una de las principales razones por las cuales decide también entrarle al quite, ¿no? Con estos grupos de conspiración que ya lo motivaban para entrar, porque veían esa capacidad que tenía de liderazgo con los indígenas, y es la razón una de las razones principales, ¿no? Independientemente de que también era un
Oye, ya vi darle por qué mérito. era el héroe. Ujú. Sí, pues tenía muchas mujeres, ¿no? Y sin la pastilla azul, ¿eh? Ojo. Sí, no. No, Ahora por eso pues ahora sí va a ser el héroe. imagínate a los 50 y tantos años. Era tan guapo que cuando se murió su cabeza se la cortaron a Allende y a Lama y la pusieron en Guanajuato para que la vieran. Sí, de Tan ahí viene guapo. la frase el que dura, dura, ¿eh? No, pero sí fue eso, ¿eh? A Hidalgo les cortaron la cabeza. Sí, A digo, Hidalgo, a Allende y a Lama las pusieron en Guanajuato para que los insurgentes vieran y empezó, bueno, les diera miedo, ¿no? Se y dijeron, ya no vamos a meternos con ellos, son unos sádicos, pero pues no funcionó así. Ellos siguieron en su plan de lucha y no los intimidaron con eso. Oiga, pero ¿alguien sabe realmente cuál es su nombre completo del cura Hidalgo? ¿Alguien sabe? Porque aquí tengo un... Ha de llevar el Don Juan, ¿no? O sea, algo así, pero bueno. Mande. Aquí el nombre perdón, es que completo... no, se desconecta un poco mi computadora. El nombre completo del cura Hidalgo se dice que es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. Hasta el nombre lo tenía largo, ¿no? Por Dios. Sí, o sea, dices, no inventes, o sea, su nombre completo, dices, acá. Entonces regresamos Por eso al tema. tenía la facilidad de ser mujeriego, cabrón, porque... Oh, ¿cómo se llama tu novio? Gregorio, y el tuyo Miguel, y Ándale. el tuyo Hidalgo. Sí, Cabrón. ¿quién es tu novio? Pues, El cura. El cura. Creo que ahí se da, ¿no? De que no inventes lo que estamos platicando, de que mujeriego y todo eso, pues no manches. yo creo que eso fue lo que nos ha perjudicado en ese momento, ¿no? Que ya nada más tenemos dos nombres. Era el señor Hidalgo, por favor, señor Hidalgo. Don Hidalgo. Sí, bueno, Don cura. ahora sí que sí. Es como, pásele, don Miguel Hidalgo, ¿no? Me fíjate gustaría leer que- un pedacito. Perdón, me gustaría leer un pedacito del libro precisamente hablando de esto. Imagínense a sus 55 años con la fiesta, tenía dinero aparte porque les digo, era de una familia acaudalada y tenía varias haciendas, pero le fascinaba la fiesta, ¿no? Y luego su habilidad para hablar, ya me imagino la cantidad de mujeres que tuvo, y en este libro se mencionan varias, incluso se describe su capacidad para engancharlas, ¿no? Era un seductor nato por naturaleza, o sea, miren, les leo un pedacito del libro. Yo espero que no se moleste el autor porque aquí estamos haciendo un poquito de propaganda. Fabuloso libro, ahí se lo recomiendo. Les repito el nombre, Eugenio Aguirre, el autor, y el resumen el libro se llama Hidalgo, entre la virtud y el vicio, ¿no? Les quiero leer un pedacito, a ver si me escuchan, ¿todo bien? Las bodas me fascinaban. Lo está describiendo en primera persona, ¿no? Las bodas me fascinaban porque en ellas había bailongo y yo. En alguna forma me había convertido en un sujeto atractivo para las jóvenes veinteañeras que andaban en los primeros ardores y las virtudes de la soltería. Compartir sus jamones con ese cura, libre en trato con mujeres, más o menos disoluto y que no podía reparar para darles una buena zarandeada e innumerables picotazos en salvacea la parte. Nunca supe aburrirme. ¿De qué me sirve mentir? Al despacho de mi casa llegaba cada tarde los españoles y los criollos ricos del pueblo. Uno para que los aconsejara de sus proyectos económicos, otros para hablarles de política y crítica, y no faltaba más, a los virreyes que se iban sucediendo, y todos invariablemente para que jugáramos al tresillo, al mus o a la malilla, sesiones donde apostaba fuerte y era frecuente que algunos saliesen trasquilados. Con un coño rojo y pelirrojo vociferaban sus maldiciones don Placebo, siempre que don Agapito Cortés le ganaba en 2 de sus bastos que necesitaba para completar la balanza que podía hacerlo ganar la partida de tresillos. O sea, y así, ¿no? Sucesivamente tiene varias anécdotas ahí de fiestas y seducciones a mujeres. Ahorita les encuentro una. Les paso la palabra. ¿Qué les pareció este libro? Pensé que estabas leyendo los 365 días de Sodoma y Gomorra. El reggaetón se quedó menso, ¿eh? O sea, Bueno, ni... era mexicano de entenderlo, ¿no?
Adiós, 50 sombras liberadas de Grey, adiós. Bueno, ya que estamos así en el romance y la seducción, ¿qué les parece si ponemos otra cancioncita, no? ¿Cómo ven? Vámonos con esta. ¿Qué tal esa Ya romántica? estaba llorando. Aplausos, aplausos. Muy buena, José Luis. Excelente. Pues sí, vámonos ahora sí, regresando un poquito al tema. Pero antes que nada, ¿qué nos falta decirles? Recuerden que nos deben de seguir. ¿A dónde, Jesús? En nuestra página de Facebook Al Chilazo con triple O. En nuestra página de YouTube Al Chilazo con triple O. No se olviden tampoco de suscribirse, darle la campanita para que no se pierdan los videos. Y compartan, amigos, compartan para que lleguemos a más gente. ¿A qué otras redes sociales tenemos, José Luis? Sí, también tenemos el canal de nuestra amiga Juanita, que es Chelemos. ¿Tu página, compañero Enrique? Protec, cubrebocas. Ahí de cualquier cosa, cubrebocas de diseño profesional, altamente eficientes. K94. No llegamos al 95, pero sí al 94. Y recuerden que cada jueves tenemos una cita A la Deriva, ¿no? Podemos entrar directamente en Facebook, A la Deriva, o en Twitter, Derivo Somos, y ahí aparece el link que los va a llevar a la página, ¿no? Regresando al tema, bueno, todo eso, los mitos y las verdades, ¿no? De lo que decían. Volviendo un poquito a lo del Pípila, hay unas, fuerte disputa entre los que dicen que realmente eso no existió, ¿no? Les voy a tirar su emoción patria y decirles que no, que realmente no existió. Fue creado como una especie de sentirte patriótico y decir, ay cabrón, ese güey pudo con tantos kilos, es una chingonería, yo soy mexicano, me siento más orgulloso de ser mexicano. Más que nada, eso fue lo que es. Lo que comentaban, que Hidalgo era bastante pachanguero, ¿no? Tenía infinidad de amantes, mínimo se le conocen como 5 hijos. Y tenía muchas haciendas, como decía nuestro compañero Enrique. Pero realmente sabían que ese Hidalgo no es el Hidalgo que conocemos. ¿No lo sabían? Esa... Pues yo no. A ver, Enrique. No, digo, yo no lo sabía, pero creo que el Hidalgo que empieza ahorita, más allá de los libros de historia de la primaria y la secundaria, se me hace más interesante, ¿no? Yo creo que si nos lo hubieran descrito desde jóvenes, siendo niños, que este cuate era mujeriego, le encantaba la fiesta, aparte le encantaba el estudio y la lectura, yo creo que nos hubiéramos más a seguir estudiándola, ¿no? Introducirnos más en este fascinante mundo de la historia, ¿no? Entonces, Sí. digo, creo que era más interesante el Hidalgo que es el real que el que nos pusieron ahí como padre de la patria, ¿no? Yo creo que más bien era el amante de la patria. Sí, exactamente. Bueno, esta imagen del cura Hidalgo, bueno, yo hablo de la imagen, no tanto de las acciones que hizo, ¿no? Esta imagen fue creada era un sacerdote franciscano que venía con Maximiliano de Habsburgo. Realmente esa es la verdadera imagen. La verdadera imagen del cura Hidalgo no se conoce en realidad, ¿no? Porque los aspectos ustedes, o sea, obviamente ustedes ven este cuate no era así. Y aquí entra lo que tú decías, ¿no? Que todos lo conocemos como el padre de la patria. Y Jesús nos contaba algo de que él considera a Agustín de Iturbide como el verdadero padre de la patria, pero pues yo no estoy de acuerdo contigo, Jesús. Te voy a decir por qué.
porque ahí entra en el papel uno que tú ya nombraste, que se llama José María Morelos y Pavón, que varios historiadores, como Ignacio Taibo II, Francisco Martín Moreno y Enrique Krause, ¿no lo han ubicado? Lo citan como el verdadero padre de la patria, a José María Morelos y Pavón. A ver, Jesús, te veo así como que muy ansioso diciéndome, no, estás loco. No, estoy dejando que tú lo digas. Yo digo que no porque hay un tema más adelante que no me quiero adelantar. Mejor habla tú del Correirán. Sí, te voy a decir por qué. Y ahorita te voy a dar, más adelante vamos a entrar al tema que tú dices. Vamos, diría como ya que el Destripador, vamos por partes, ¿no? Porque sí, está muy cabrón. ¿Sabías tú que Napoleón, o sabían ustedes que Napoleón dijo, cuando perdió la guerra o la batalla en Rusia, que dijo que si él hubiese tenido 2 Morelos, hubiera sido el conquistador de todo el mundo? Así de chingón era Morelos. A lo mejor en ese entonces tú dices, pues ya lo agarró cansado, ¿no? Pero era una chingonería militarmente. Y ahí te va, que era lo mejor de este personaje, que él sí quería realmente la liberación de la nación. Él sí era el verdadero, pues por eso se le conoce, ¿no?, como el siervo de la nación. Pero, ¿qué pasó? Pues también cayó, ¿no? Ahora sí vamos entrando al tema que dices, Jesús, el fin de la independencia. A ver, platícanos algo. Bueno, a ver, antes, primero vamos a hablar de Morelos, ¿sí? Morelos, en 1811, al momento que es capturado Hidalgo, Allende y Aldama, que también fue capturado ahí, es cuando entra López Rayón y Morelos a dirigir todo lo que es el ejército insurgente. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, en 1812 vamos a hablar de un capitán realista que es Callejas. Callejas ya lo empieza a acercar, porque sí, ganó muchísimas batallas Morelos, yo no lo voy a negar, era muy bueno. De hecho, era más inteligente que todos estos personajes anteriores. Se considera, o hablaban de él, de una nobleza muy diferente por su origen humilde, por su origen que veía cómo en ese momento el estrangulamiento español era muy severo y él lo vivió con su familia. Entonces, él lo que quería era, sí, una liberación. Él tenía unas ideas, sí, muy padres, muy buenas. Sin embargo, se enfrenta en 1800, más adelante, creo que es 1813 por ahí, se enfrenta contra Iturbide. Iturbide, pues, era un militar hecho y derecho. Era un gran capitán. Y de hecho podemos ver, Iturbide jamás perdió. Jamás perdió en ninguna de sus batallas. Fue quien lo derrotó y que después fue quien lo pudo cercar y lo pudo capturar más adelante, Iturbide. Por eso, o sea, sí entiendo, él se lleva muchas glorias, es muy bueno. Después, Morelos, en 1815 en Ecatepec, es ahí donde fue fusilado. Por eso es Ecatepec de Morelos. Pero ya vamos a pasar a un tema un poquito más de conspiratorios. Ya ves que es mi tema y ese es así como que se me prenden los ojitos, ¿no?, de la conspiración como tal. Para eso tenemos que entender qué pasaba a nivel mundial. En España, en 1812, aparece una constitución, que es la Constitución de Cádiz, que va a traer muchos rasgos, y lo podemos buscar, muchos rasgos de lo que era la Revolución Francesa. Todo lo que fue esa parte de Francia sí, la Revolución Francesa me parece que es esa, donde era abolición del señorío, todos los hombres tenían los mismos derechos, o sea, el esclavo como el dueño tenían los mismos derechos, igual, que es la igualdad entre todo, un sufragio masculino. Ya se traía el tema de una sola, fíjense lo que les voy a mencionar, la idea de una sola religión, que era la religión católica, que más adelante se va a incluir en el Plan de Iguala. Bueno, al momento que sale esto, aquí en la Nueva España, pues dicen, oye, no podemos permitir que llegue en la Constitución de Cádiz. Yo como un noble aquí en Taxco,
en Valladolid, que ahora es Michoacán, puedo perder tantas tierras o puedo perder o tener las mismas igualdades. Entonces empieza una conspiración que más adelante se va a llamar el plan de la profesa. No sé si lo habían escuchado. El plan de la profesa lo que iba a hacer es quitar esa idea que estaba surgiendo en España, porque ya no iban a ser colonias, iban a ser provincias integradas con propios representantes, como un jefe de territorio. Se suspende en España y a los 2 años regresa. Lo regresa y había un virrey, ahorita no tengo bien aquí el nombre, que lo empiezan a impulsar que no firmara o que no reconociera esta Constitución de Cádiz. Y él lo tiene que reconocer. Entonces lo que hace la profesa, se enoja bastante, que lo que hace es idear la independencia de México. Porque al momento que tú te hagas independiente, pues dejas de tener acción o ya no puedes obedecer a esa Constitución de Cádiz. Ruiz de Apodaca era este personaje, el que sí reconoce la Constitución de Cádiz. Aquí en México venía como un jefe, no como virrey. Entonces, ya más adelante, ahí, no sé si escuchaste tú, José Luis, un personaje más adelante que se llama la Güera Rodríguez. No sé si tú lo habrás escuchado a la Güera Rodríguez, que era plan de la profesa, y ese que convence a Iturbide. Iturbide era un líder nato, no era tanto de asesinar, era más de cartitas y mandar cartas y cartas y cartas. Y junto con Juan de Donajú, que no se consideró el último virrey, pues es cuando se juntan en Córdoba y firman realmente o reconocen la independencia de México. Y ya me puedo adelantar más cosas, que después viene la conspiración de Estados Unidos más adelante. Eso es lo que yo, por eso se le considera a Iturbide como el libertador al final de cuentas, porque no disparó, ya no hizo más, y con puras cartas hizo una libertad muy diferente. Pero ahí ponemos en balanza, ¿realmente fue bueno o fue malo? ¿Fue bueno hacer la independencia? ¿O en ese momento íbamos a tener un tipo de gobierno muy igualitario por medio de las ideas francesas? No sé ustedes qué opinen sobre este punto. Y no, ya para terminar y darle la voz a José Luis, déjame decirte que Juan de Donajú fue un masón que fue apoyado en Estados Unidos por Miguel Ramos Arizpe, para después hacer lo que fue la pérdida del territorio nacional. José Luis, te cedo la palabra. Sí, también estás olvidando un nombre que también fue importante, Vicente Guerrero, ¿no? Que, como dices, Agustín de Iturbide era un experto en estratega, ¿no? Porque él todo lo hizo por cartas y sí, fue como por medio se comunicó con Vicente Guerrero. Y la primera vez, como que Vicente Guerrero, pues porque la verdad ya estaba escondido, ya no tenía tanta fuerza el imperio, el ejército insurgente, ya estaba prácticamente agotado. Como dices, la Constitución de Cádiz vino a reformar todo esto, ¿no? Y empezaron a buscar la independencia, como dices. Pero el mérito es de Agustín de Iturbide y de Morelos, que ellos, no sé si ubican, si se dio el famoso abrazo de Acatempanc el día 27 de septiembre de 1821, que esa es la verdadera fecha que debemos de celebrar como la independencia. No sé por qué nos adelantamos tanto, pero realmente es el 27 de septiembre de 1821, es cuando se da el abrazo de Acatempa, que en realidad pues también dicen que no fue un abrazo, sino que nada más fue el pacto, y es cuando entran a la Ciudad de México, o a la capital, como el ejército trigarante. Y es cuando se promulga la nueva, que muere la Nueva España, y surge el imperio mexicano, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como Estados Unidos mexicanos. El plan de Iguala, ¿no? Que era el proyecto de nación. ¿Y qué más? Aquí tenemos cómo empieza la República, porque Agustín de Iturbide
queda como el primer emperador del Imperio Mexicano. Pero por qué lo borró la historia de México? Jesús. Me estoy tratando de acordar, sí se hizo unas cosas ahí. Mira, yo tengo entendido esto. Cuando los masones mexicanos huyen a Estados Unidos y le comentan a Estados Unidos, a los masones de allá, oye, ¿sabes qué? Tienes un peligro, ¿no? Tienes un líder nato, alguien que no ha perdido. Entonces mandan a Ponset, que era un diplomático norteamericano, a hablar con él y le dijeron, oye, pues véndeme la parte norte tuya, que vendría siendo ahora pues, el sur de Estados Unidos, ¿no? Él dijo que no, que ni por todo el oro del mundo y que no, nunca lo iba a vender. Entonces lo que hace es, estos masones van con Santa Ana y le ofrecen el dinero. Santa Ana primero dijo que no. Y dijeron, no, pues mira, todo lo que te tengo de dinerito. Él acepta. Entonces al momento que acepta y se le tiene que revalar a Iturbide, pues es cuando Iturbide renuncia, pero más adelante fue desterrado de la nación mexicana. No tengo bien el dato qué pasó más adelante, José Luis. No sé si gustes apoyarme en esa parte. Sí, se le prohibió, ¿no? La entrada a México como nación. Y pues pasaron unos años y él regresó aquí y se la cumplieron, lo fusilaron. Pero realmente, como tú dices, o sea, yo no le quito el mérito, pero la verdad para mí, el verdadero padre de la patria va a ser Morelos, ¿no? Este cuate sí hizo muchas cosas, ya después se volvió también medio loco y prácticamente pues es lo mismo, creó un imperio, o sea, se puso a poner cosas ya muy locas, pero sí tuvo muchas cosas buenas, es como lo que decíamos, ¿no? Era como Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué pasó con Porfirio Díaz? Todos dicen que fue un animal, que fue una bestia, que fue el peor presidente de México, pero no es cierto. Él trajo muchas buenas reformas, bueno, ese ya será otro tema, ¿no? Pero sí, la historia, yo creo que es muy injusta, ¿no? La historia es muy injusta con muchas personas, enalteciendo a unos y echando abajo a otros, ¿no? Porque cómo enaltecieron al cura Hidalgo que, pues este cabrón cómo era, ¿no? Y este cuate que hizo más por la nación no fue tomado en cuenta. Eso es más. Bueno, yo creo que pues todos tuvieron que ver, ¿no? No puede haber un solo padre de la patria. O sea, todos tuvieron que hacer su función en su momento, en su año, en el tiempo que les tocó para llegar a su independencia. Si bien uno hubiera fracasado desde el principio, no se hubiera animado tales personas, o para empezar, el pueblo no hubiera apoyado, no se hubiera llegado a una independencia. No puede haber un solo padre de la patria. Todos es un equipo, somos un país. Y para que se libere un país, tiene que apoyar todos, ¿no? Todos tienen que declararse, todos tienen que ser, hacerse una sola persona. Cedo la palabra a José Luis. Sí, exactamente. Y más adelante, pues vemos quién fue el que proclamó este día y lo empezó a celebrar. Ustedes dirían, pues fue un mexicano, pero no. Fue también el emperador Maximiliano de Habsburgo, que fue traído a México por los franceses. Fue el que dio, digamos que, como ese día, el 16 de septiembre de 1865. Y lo hizo exactamente ahí en Dolores. Pero ustedes sí sabían que esa campana ya no está ahí en Dolores, la original. Sí, de hecho, estaba checando que la campana ya no está ahí. De hecho, en 1896, desde Guanajuato, la pasaron al Palacio Nacional, que puso, por órdenes del Porfirio Díaz, en ese entonces el presidente, llevó a cabo las festividades de ese año, ya que Díaz quería tocar aquella noche la campana original.
Entonces, como tal, pues la campana ahora está en Palacio Nacional. Pues sí, pero es lo que te digo, esto nos lleva a algo, ¿no? Ya estamos hablando de la culminación, de qué pasó después, que España se desobligó de nosotros y dijo, pues háganse bolas, ¿no? Parece que lo dejaron como un recién nacido, pero solo, sin papás y sin padres, sin madre y sin nada, ¿no? ¿Y qué se empezó a hacer? Pues pura tontería, ¿no? Pero también ahorita, ¿sabes? Están mencionando lo que es el acta de independencia. Pero ¿saben cuándo se firmó esta acta como tal? Tengo que se firmó el 28 de septiembre de 1821, que se establece como que México será reconocido como un imperio como tal. Este acta de independencia se conocía de que pues la había firmado Guerrero o Guadalupe Victoria, que ese es otro nombre que también es, que yo creo que es otro tema que vamos a tocar, que fue algo importante en esta parte, pero ellos dos no fueron los que firmaron como tal, ni Guerrero ni Victoria. Realmente los que firmaron lo que es esta acta de independencia fueron los firmantes, fueron los criollos cercanos a Iturbide. Entonces es un dato que se los dejo ahí, que realmente creamos que este acta como tal, que después de 11 años que empezó o que se generó la independencia, pues como tal no lo firmaron estos dos grandes, bueno, en ese entonces que habían firmado Guerrero y Guadalupe Victoria. Y pues, ahora sí Diría que Jesús, fueron... ¿cómo me dueles, México?